ver qué nos trajo Fernando Ferramosca esta semana en sus relatos del mundo de la gráfica, del arte y de las artes visuales. Bueno, hoy más que traerles una historia del mundo del arte como hacemos habitualmente, les traigo una especie de servicio a la comunidad. Bueno, viene bien eso. Sí, si usted es comerciante o tiene un local en la calle, seguramente le habrá tenido las situaciones de tener que poner a punto su local, haciendo reformas interiores o pintando, por ejemplo, la persiana, dejando... ¿Para que conseguimos un sponsor o no, algo? no, ¿Estás haciendo una propaganda? No, estamos entrando, siempre entramos por alguna puerta okay. lateral. Es digamos. Un preámbulo. Es un preámbulo, o sea, perfecto. por eso es un servicio. No, pensé que estabas pasando un chivo, un no, PNP. De pinturerías o algo así. Por ejemplo. No. Bueno, por eso decía, si usted hizo eso alguna vez, tal vez le haya pasado que una vez que está impecable su local, su persiana, se encuentra a la mañana siguiente que tiene extrañas pintadas hechas con aerosol. Sí, vandalismo. Exacto. Entonces, desde aquí, como por eso ya hablábamos que es una especie de servicio a la comunidad, queríamos decirle que en principio no es nada personal contra usted, y que ni contra su comercio, ni contra lo que usted vende. Seguramente, más o menos entendiendo cuál es la situación, su local está ubicado en medio de un espacio donde atacan unas crew que seguramente han hecho algunos tags que seguramente también son parte de un acto de bombing. Claro, está clarísimo. Sí, o sea, me pintaron supongo que lo entendieron. Está clarísimo. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de los códigos del graffiti. Para ir por un lado artístico o no tanto. Sí, pero todo esto que fue incomprensible es parte de un diccionario de lo que significa el graffiti, y que seguramente van a poder entender un poco más cómo es esta subcultura. Seguramente lo que esta situación muchos la deben haber sufrido a partir de tener un espacio a la calle. El graffiti es una pintura o arte visual callejero que tiene como digamos, raíz el hecho de que es vandálico. O sea, esa es su idea principal y su idea fundamental. Y siempre buscar superficies amplias donde aplicarse. Sean muros, sean persianas, sean vagones de tren, etc. Esas son las características de este tipo de ataque de pintura, digamos, para llamarlo de alguna forma. Sí. Los contenidos son muy variados, pero ahora van a entender un poco estas palabras que yo dije recién, que significan en el mundo del graffiti. El nombre graffiti viene del italiano grafito, y que tenía que ver justamente con las inscripciones que se hacían en la época del Imperio Romano en los espacios públicos. O sea, ese es el origen. Y la verdad es que siempre que el hombre necesitó expresarse, buscó escribir, y esa es un poco la manera en que arranca desde el principio prácticamente de la humanidad. Pero el nombre sale desde ahí. Vos sabés que se encontraron grafitis en Pompeya. ¿Viste? En Pompeya y Herculano, esas ciudades sepultadas. Sí, claro. Se encontraron grafitis en paredes excavadas, digamos. Porque de hecho es expresión, es expresión escrita, entonces finalmente tiene ese origen, ¿no? Ahora, cuando se populariza esto es a mediados de la década del 60, en el Bronx de Nueva York, donde ahí es la cultura del hip hop que nace en ese momento ahí, empieza a necesitar expresarse, y un poco para dejar una huella y tratar de dejar su marca a los que los intentaban desplazar, como siempre pasa, ¿no? Siempre pasa, estas minorías que tratan de dejar una marca. Pero como habíamos contado hace unas semanas con el tema de Basquiat y de su origen también como grafitero, como Seimo, lo más importante es llamar la atención. Ese es un poco el objetivo
del graffiti, llamar la atención de alguna forma, ya sea con pintadas, ya sea con el vandalismo, ya sea con las frases que dicen. En el caso de Basquiat, como comentábamos, esas frases estaban apuntadas más que nada al mundo del arte para que llamaran la atención y se vieran, y que de hecho tuvo un gran efecto. Por eso la realidad es que el graffiti es decir, estoy acá, Claro. estoy acá, tengo algo para decir, a veces interesante, a veces no, pero ese es un poco el sentido, ¿no? Si vamos a la historia, hay grafitis famosos, grafitis que han tenido una especie de mini historia atrás. Por ejemplo, está el graffiti de Goldstone Street, que tiene que ver con el famoso Jack el Destripador. Sí, 1888, Londres, en medio de esta serie de crímenes, en una de las escenas aparece pintado con sangre en una de las paredes. Con sangre. Claro, al lado de uno de los asesinados, una pintada que tenía un contenido racial contra los judíos. Cuando digamos, el comisario o quien estaba a cargo de la investigación ve esa pintada, suponiendo que podía estar vinculada con el crimen y que se podía armar un lindo despelote social en ese momento ante el contenido de la pintada, mandó inmediatamente a borrarlo. Entonces, claro, dijo, a ver si todavía mezclamos el crimen con una revuelta de la gente de la ciudad ante una pintada racial. El contenido de la pintada decía: los judíos serán los hombres que no serán acusados por nada. Entonces, ante la duda, nunca se pudo comprobar exactamente si estaba vinculado o no. Por las dudas, lo borraron. Un graffiti largo, ¿no? Se tomó un tiempo, y con sangre peor todavía. Encima, bueno, ¿no? Que no agarra bien, ¿no? Bueno, supongamos que el inglés por ahí es más corto, Claro. pero la idea era esa. Tenemos otro que es muy famoso también, que es el famoso Kilroy was here. No sé si lo habrás escuchado alguna vez. No. Kilroy estuvo aquí. Es una famosa pintada que apareció en la Segunda Guerra Mundial, donde las tropas aliadas que iban hacia Europa leían por varios lados ese Kilroy was here. La teoría más aceptada de este graffiti famoso se lo atribuye a Jim Kilroy. Jim Kilroy era un supervisor de los astilleros en Quincy, y tenía que revisar los remaches que habían en las planchas que iban a ir en los barcos. Entonces el tipo, cuando veía que los remaches estaban bien, le hacía una marca con tiza. Pero la marca con tiza se borraba. Y como él cobraba por plancha revisada, las planchas le venían de vuelta. Entonces no las cobraba. Entonces dijo, ¿qué hago? Agarró pintura y dijo, Kilroy estuvo aquí. Entonces eso marcaba que la plancha había sido revisada. La pintura no se salía, entonces empezaron a aparecer esas planchas en los barcos. Entonces los soldados, cuando pasaban los barcos, veían en varios lados esa inscripción, que se hizo famosa finalmente, como se viralizó de una forma analógica, ¿no? Por decirlo de una manera. Se viralizó, y entonces el Kilroy estuvo aquí. Fue un graffiti muy, muy conocido en esa época. Con lo cual tenemos que, depende cómo se lo utilice, es un excelente medio de comunicación que al día de hoy sigue sirviendo como tal, ¿no? Genera siempre, por supuesto, roces con los vecinos, con la seguridad, con la policía. Y bueno, en la próxima te voy a contar un poco cuáles son las bases del graffiti, los códigos que tienen entre ellos, y un poco este diccionario con algunas palabras. Sí, porque no entendimos nada. Bueno, es raro, porque yo creo que fui claro con lo que dije. Bueno, creo que fui claro. Vos sos un especialista. Pero bueno, vamos a desentrañar un poco qué significan estas palabras y este diccionario grafitero. Este argot extraño. Exactamente. Perfecto. Bueno, mientras nos quedamos con las ganas, con la duda de qué demonios quiso decir con todo eso que dijo, a mí sobre todo me llamó la atención el bombing. El bombing. Que sonó feo. Sí. Pero bueno, vamos a